El problema número 11 de pruebas de hipótesis de una muestra nos dice que una compañía está evaluando a cuáles de sus empleados ascender, determinando la proporción de aquellos cuya capacidad, capacitación y experiencia de supervisión los califican para pasar al siguiente nivel administrativo. El director de recursos humanos dice al presidente que aproximadamente el 80% o 0.8 de los empleados de la compañía son aptos para un ascenso. El presidente reúne un comité especial para evaluar la capacidad de ascenso de todos los empleados. Este comité hace entrevistas a fondo con 150 empleados y encuentra que a su juicio solo el 70% de la muestra está calificada para el ascenso. El presidente desea aprobar a nivel de significancia de 5% la hipótesis de que el punto 8, es decir, el 80% de los empleados, son aptos para el ascenso. Aquí vamos a cambiarle para que se quede más claro. Okay. Entonces, de acuerdo a esto, los datos que tenemos son los siguientes. Tenemos una proporción hipotética de 80%, punto 8. Un tamaño de muestra de 150 empleados, una proporción muestral del 70%, un nivel de significancia del 5%. Entonces, ahora tendremos que plantear nuestras hipótesis. De acuerdo a lo que menciona este renglón, se dice que el presidente desea aprobar a un nivel de significancia del 5% la hipótesis de que el 80% de los empleados son aptos para el proceso. ¿Eso cómo se representa? Mediante esta hipótesis, de hipótesis nula. La proporción de empleados aptos es 80%. ¿Contra qué lo quiere comparar? Contra esta otra hipótesis. La proporción de empleados aptos no es 80%. Puede ser más o menos de 80%, pero no 80%. Muy bien. Entonces, lo que sigue ahora es determinar lo que se denomina valor estándar de la proporción. Y este se obtiene con esta fórmula. De allí, una vez obtenido este valor, obtendríamos el valor de z calculado con esta otra fórmula. Bueno, vamos a obtener ambos valores sustituyendo entonces tenemos los siguientes resultados. Entonces, recordando, esta es la fórmula para el error estándar de la población y esta es la fórmula para determinar el valor de z calculado. Es muy parecida a la que habíamos estado utilizando. Noten ustedes cómo solamente se cambia los valores de la media hipotética por la proporción hipotética. Perdón, aquí. Esta es la proporción hipotética y esta es la proporción muestral. Entonces, sustituyendo los valores tenemos un error estándar de la proporción de 0.0327. Después ese mismo valor lo sustituimos en la fórmula de z acá y obtenemos un valor de z de menos 3.06. Después el valor de z de tablas o valor crítico para un ensayo de 2 colas, porque aquí la hipótesis al estar establecida con este signo nos indica que es un ensayo de 2 colas. Entonces el valor de z
buscado en tablas es más o menos 1.96. Recordando que son dos colas. Y bueno, después tendremos que ubicar estos valores críticos, estos valores de Z de tablas en una gráfica para determinar en qué región cae el valor de Z calculado. Vamos a hacerlo. El valor de Z calculado cae en la región de rechazo de la hipótesis nula. ¿Cuál será nuestra conclusión entonces? ¿Se rechaza la hipótesis nula? El presidente entonces debe de rechazar la afirmación de que el 80% de los empleados es apto. De tal forma que la proporción de empleados apta para el ascenso es diferente al 80%, pudiendo ser más o incluso menos. Todo esto a un 95% de confianza o a un nivel de significancia del 5%. Vamos ahora a resolver o a determinar qué hipótesis se acepta y cuál se rechaza mediante la prueba del valor P. El valor P, si nosotros buscamos la definición en algún libro de estadística o en los apuntes incluso, veremos que se define como la probabilidad de que el estadístico calculado, o sea el Z calculado en este caso, sea posible dada una hipótesis nula, una H0 cierta. De tal forma que al realizar la prueba con el valor P, estamos minimizando el cometer un error del tipo 2. Bueno, ¿cómo se hace una prueba con el valor P? Primero debemos de obtener el valor P. El valor P se obtiene al encontrar la probabilidad para el valor del Z calculado. Z calculado es menos 3.6. Entonces vamos a buscar este valor de menos 3.6 en las tablas Z en este caso. Voy a ir a las tablas. Aquí están las tablas Z. Hay que buscar el valor de menos 3.6 aquí. Es menos 3.06, no 3.6, menos 3.06. Entonces, menos 3 está aquí. Y el punto 06 corresponderá a este valor. La intersección de ambos, este valor de aquí es el valor P. Ese es el valor P que colocamos aquí. De tal forma que esta, o existe, más bien dicho, una regla para determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si el valor P encontrado es menor que alfa, se rechaza H0. Aquí sucede esto, el valor P es esta cantidad, es menor a alfa. Alfa, recordemos que vale 0.05. Voy a poner aquí. Entonces este valor, al ser menor a este otro, al nivel de significancia, nos implica que la hipótesis nula se rechace. Con lo cual nuestra conclusión quedaría de la misma forma como la planteamos de este lado.